¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en esta mesa de redacción de la huelga general que se ha celebrado hoy. Diferencia de criterios en los datos de seguimiento de la huelga. Los sindicatos cifran este seguimiento en un 75% de los trabajadores que han secundado la huelga. Para la delegación del Gobierno el seguimiento ha sido bajo, a excepción del sector del metal, que ha tenido un seguimiento medio alto, y según la patronal el 11% de los trabajadores han secundado esta huelga. Vamos a hablar de este tema y para ello nos acompañan esta noche aquí en este programa, en esta mesa de redacción, Jorge Azcón, concejal del PP. Buenas noches, Jorge. Hola, muy buenas noches. Aurelio López de Ita, presidente de CEPIME. Buenas noches, Aurelio. Bienvenido Muy buenas a la mesa noches. de redacción. Muchas gracias. Y Marina Sevilla del PAR. Buenas noches, Marina. Hola, buenas noches. Vamos a hablar entonces en este programa de esa huelga general que se ha celebrado hoy, esa jornada de protesta con diferentes datos desiguales dependiendo de las fuentes. Para los sindicatos ha sido un éxito y dicen que son el 75% de los trabajadores los que han secundado esa huelga. La patronal lo cifra en un 11% y para el Gobierno ha sido un seguimiento también bajo. ¿Cómo valoráis esta jornada de huelga general este 14 de noviembre, Jorge? Yo creo que la valoración de la huelga pasa por utilizar los datos más objetivos posibles, ¿no? Yo creo que para eso lo mejor es darle la palabra a Marina. Es decir, Marina es directora general de Política Energética del Gobierno de Aragón y yo creo que ella sabe mejor que nadie cuáles son los datos del consumo de energía que ha habido hoy, a diferencia del consumo de energía que ha habido en otro año o en otro día normal y corriente. Es decir, porque que la administración o que la policía o que los sindicatos, lo digo porque yo he leído hoy datos de los sindicatos, de seguimiento de los sindicatos, que todos sabemos que es mentira. Es decir, los datos de seguimiento que los sindicatos han dado de la huelga en cifras en torno al 70, al 80% de seguimiento. Cualquiera que se haya dado un paseo por Zaragoza, por las calles de Aragón o de España, ha visto que eso no es verdad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo mejor es datos objetivos, cuál ha sido el consumo de energía, que nos dirá cuál ha sido el seguimiento de Marina, verdad. que además traes esos datos calientes, ¿no? Te los acaban de proporcionar. Efectivamente, el consumo energético es un indicador, ¿no? Cuando hay una caída del consumo energético relativamente importante o significativa, pues evidentemente es que el seguimiento de la huelga ha sido importante. También es cierto que hay factores como la climatología, etcétera, pero el consumo energético respecto de ayer en Aragón a lo largo del día ha caído un 9,8 a las 5 de la tarde de media. Es cierto que a lo largo de la mañana era un 13%, luego un 11%, y los últimos datos que se han facilitado a la Dirección General de Energía hablaban a las 5 de la tarde de un 9,8. Es un indicador. Puede haber otros. Yo creo que el seguimiento de la huelga ha sido dispar. Efectivamente, en el sector de las empresas privadas ha sido menor. Quizá, Aurelio, pues en la parte de la pequeña y mediana empresa tenga más datos. La Confederación del Comercio Nacional hablaba de que prácticamente no había seguimiento de la huelga en el pequeño y mediano comercio. Tampoco ha sido significativa en el sector bancario, ni tampoco realmente muy significativa en el ámbito de la administración, aunque hay algunos sectores que sí. Ahí está la educación, donde ha habido un seguimiento importante. Yo creo que el seguimiento de la huelga en Aragón ha sido dispar. Efectivamente, hay en la industria se han producido bajas significativas, pues General Motors ha cerrado, pues ahí como siempre, o sea que en la industria automovilística ha sido más seguidora de la huelga, la parte de la Federación del Metal, en fin. Pero lo que sí que estamos de acuerdo, Jorge, y eso es muy llamativo, es que los datos de seguimiento de la huelga que han dado esta mañana los agentes, o sea, pues Cándido Méndez, que hablaba hasta de un 80%, eso no corresponde con la realidad. Y estas cosas, la verdad es que contribuyen a dividir más a la sociedad y la gente que pasea por la calle, que ha ido a sus industrias, que ha ido a la administración. Yo creo que tiene criterio para observar si efectivamente esos datos ha sido así, si realmente se ha paralizado el país con una enmienda a la totalidad, con ese seguimiento tan masivo como se manifiesta. Y yo creo que evidentemente no ha sido así, que lo único que hacen estos datos es avanzar más en ese divorcio o esa fractura que hay entre la clase sindical y la clase trabajadora. Aurelio, ¿cuándo ha sido este seguimiento en el sector de la pequeña y mediana empresa? Bueno, la guerra de cifras es habitual siempre que se plantea una huelga, además con una disparidad tremenda, lo que hace que nadie se crea a estas alturas probablemente ni lo uno ni lo otro. Aparte, hay empresas que han hecho una especie de símbolo de huelga en un momento determinado,
voluntariamente o bajo presión hacen como que cierran, luego continúan. En el pequeño comercio los datos que tenemos es que el seguimiento ha sido mínimo. Yo me he dado una vuelta larga por el centro de Zaragoza esta mañana y he observado como la inmensa mayoría de los comercios que sobreviven estaban abiertos pero vacíos. Y las noticias que tenemos de polígonos industriales son que muchas empresas han llegado a un acuerdo con los trabajadores y han aplicado o un día de vacación o un día de ERE, de los que tienen aprobados grandes empresas que ahora se enarbolan como símbolo, dicen, no, es que incluso tal empresa ha cerrado. No, ha cerrado, pero porque ha aplicado un día de ERE. Y podríamos citar nombres probablemente de las empresas, de alguna de las empresas más importantes de Aragón. Pero bien, dicho esto, lo que sí es evidente es que, como yo decía ayer en otro medio, la huelga es un derecho sindical que en este caso han convocado los sindicatos con una argumentación más política que laboral. O sea, que esta huelga no va contra los empresarios, va contra una situación general que los sindicatos entienden que se puede combatir mediante una huelga, pero los resultados me temo que son contraproducentes. La huelga como tal, la huelga es un golpe de tipo económico. España en este momento no está para asumir golpes de tipo económico. Otro tema son las manifestaciones, en las cuales probablemente ha participado muchas personas que no han secundado la huelga, pero bueno, estamos en una situación que es la que es, o sea, no admite demasiada flexibilidad. ¿Pero existe realmente ese malestar en la calle? ¿Creéis que había ese motivo para que la gente expresase ese malestar en una huelga general, o se debería de haber canalizado de otra manera? Yo creo que la huelga ha sido un fracaso. Es decir, lo decía Marina, dice, al final hay muchos indicadores, es verdad que el indicador de la energía no es el único, lo que pasa es que yo prefería que Marina empezara hablando porque el indicador de la energía es el más objetivo, lo demás pueden ser opiniones, pero la energía es aritmética, es decir, oye, los números son los números y para eso es difícil engañar, ¿no? Fíjense si la huelga ha sido un fracaso, que hasta los propios datos que han dado los sindicatos en esta ocasión, comparándolos con la anterior huelga que hicieron hace escasos meses, han dicho que esta ha sido todavía menos seguida que la anterior, ¿no? Yo creo que hay alguna de estas cuestiones que tendría también que hacer reflexionar a los sindicatos, ¿no?, sobre muchas cuestiones, porque es verdad decir que este es un momento especialmente duro, para la clase política en general, y la gente que está en los sindicatos no está muy lejos de esa situación, ¿no? Yo creo que cuando al final se plantea una huelga en el que el objetivo es estrictamente político y de confrontación política y no hay... al final las huelgas se vacían de contenido. Oiga, ha habido huelgas en este país, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, que han echado para atrás reformas laborales. Esta huelga todo el mundo sabe que no servía para nada y que el único objetivo era desgastar al partido político que está en el gobierno, desgastar al Partido Popular. Deslegitimar instrumentos absolutamente legítimos y constitucionales como son la huelga con fines exclusivamente partidistas, como en estos momentos están haciendo los sindicatos, no es una buena noticia para los sindicatos y no es una buena noticia para nuestro país. Es decir, no es una buena idea. Yo creo que situaciones poco edificantes con piquetes informativos que hemos visto huelga tras huelga, es decir, yo hoy he tenido la oportunidad, viniendo ahora a la televisión, de pasar por la caja de ahorros de la Inmaculada, ¿no? O sea, yo no sé, lo que han hecho en la puerta de la caja de ahorros de la Inmaculada no tiene nombre, porque la han destrozado, porque está pintada con grafitis, porque hay gente que se ha dedicado a seguir poniendo silicona en las llaves de cerraduras, y eso también habría que pedirles una responsabilidad que yo estoy convencido de que la gran mayoría tienen, pero tendría que ser las dirigentes de los sindicatos quien se preocupara de hacer doctrina dentro de sus propias organizaciones para que casos de esos no pasen ni uno. Y la realidad es que, por desgracia, siguen pasando muchos casos de silicona en cerraduras, de fachadas pintadas con grafitis, de destrozos que se realizan. Oiga, eso no es derecho a la huelga, eso es otra cosa. Bueno, aparte de esos hechos puntuales, la jornada se ha desarrollado con normalidad. Bueno, si llamamos normalidad a lo habitual, y lo habitual no tiene por qué ser normal, sí. Pero yo, en el tema que plantea Jorge,
estoy totalmente de acuerdo. Los mal llamados piquetes informativos son algo que debería terminar su función a las 24 horas del día anterior a la huelga. Y en la actualidad no tiene ningún sentido el que un grupo de personas digan que van a informar de algo que todo el mundo sabe. Y todos sabemos a qué se dedican los piquetes informativos. Entiendo que en el momento que hay intimidación, coacción, violencia o algún acto que perturbe la libertad de cualquier trabajador para ir o no ir a una huelga, ahí sí que debería estar absolutamente regulado por una ley que no tenemos, que es la ley de huelga. Y ya va siendo hora de que el tema se tome en serio y se aclare de manera meridiana qué es lo que se puede y no se puede hacer en una jornada de huelga. Y como se decía, que se pidan responsabilidades a quien conculque esa normativa, que repito, no existe. Pero me temo que lo de los piquetes informativos hablamos siempre y con poco éxito, porque siguen haciendo siempre lo mismo. Hablábamos también de las motivaciones que podía tener la población, los ciudadanos, para salir en huelga, digamos, en la jornada de hoy. Marina, ¿había motivaciones? Los ciudadanos, ese malestar que se ha visto durante estos meses en la calle, ¿era la manera de canalizarlo en una huelga general? ¿O es que vamos a ver, es una impotencia existe entre los ciudadanos que no saben cómo reaccionar? Es que, a ver, pocas maneras tiene la sociedad civil para canalizar sus propuestas, su malestar, su desesperanza, sus miedos, sus ganas de cambiar las cosas. Se puede hacer cuando hay elecciones, votando, se puede hacer en las manifestaciones, que lo ampara el derecho a la manifestación, y lo puede hacer bueno, pues con el derecho a la huelga. Yo creo que sí que es evidente que en la sociedad hay malestar en muchísimos sectores, bueno, pues por la situación económica en la que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis de una profundidad tremenda, y el derecho a la huelga sirve para canalizar también esa desesperanza. Pero es que hay otras cosas que están pasando. Es que hay gente que no puede permitirse ir a la huelga. Hay mileuristas para los cuales perder un día de huelga no pueden ir a la huelga. Y hay personas también que aun cuando quisieran hacer huelga porque no compartan determinados criterios o determinadas cuestiones del sistema o de las maneras de hacer las cosas del gobierno que esté en el poder, ahora unos, otros, no quiere hacer huelga porque bueno, pues no coinciden con ese, o no quieren acudir a ese llamamiento de la clase sindical, porque es cierto que existe también un divorcio no solamente entre la sociedad y la clase política, sino entre la sociedad y la clase sindical, especialmente con los partidos pues más representativos de la clase trabajadora. Y eso es así. Y al final uno piensa, hablaba Jorge Azcón de que esta era una huelga de tipo político. Y efectivamente hay datos que pueden ser objetivos para que los ciudadanos pensemos que esto es así. Por ejemplo, es que en 8 meses este gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, que es un gobierno del Partido Popular, no es un gobierno, que es un gobierno del Partido Popular, ha sufrido 2 convocatorias de huelga. Sin embargo, si recordamos, el gobierno anterior, el gobierno de Zapatero, solamente tuvo una convocatoria de huelga, a pesar que en meses se duplicó el paro, se disparó el déficit, etc. Incluso se dijo y se negó que no había crisis con la que se nos estaba avecinando. Sin embargo, la clase sindical solamente hizo una huelga, y además la hizo anunciándola con 3 meses, con posterioridad a cuando aumentaron la edad de jubilación, y además diciendo que la huelga era contra Europa. Claro, la clase trabajadora pues ve que quizá la acción sindical se está separando realmente de los derechos, de la defensa de los trabajadores, para meterse en otros ámbitos de tipo político, que hace que un gobierno pues de derechas sufra 2 huelgas en 8 meses y un gobierno de izquierdas pues no sufriera ninguna huelga en todos los años que estuvieron, a pesar de la que caía también. La cuestión es que esto es lo que hace que mucha gente pues no acuda a la convocatoria de huelga, no porque no tengan una manera de querer canalizar sus problemas. Igual hay más gente que acude a las manifestaciones que incluso que a la huelga, pero que sí que estos son argumentos objetivos para ver que, bueno, pues que hay mucha gente que defienda que esto es una mera huelga política. Yo recuerdo cuando éramos más jóvenes esas huelgas que había a la totalidad, antes de ayer, cuando era más joven. Bueno, pues había unas huelgas que eran una enmienda a la totalidad, al sistema, y hacía reflexionar a los gobiernos de uno y de otro color político. Ahora la huelga, el derecho a la huelga, se está desvirtuando muchísimo, y es una pena porque la huelga es un derecho constitucional
magnífico y que sin embargo sí que es cierto que en los últimos tiempos quizás estén desvirtuando y ni siquiera sirven para hacer reflexiones a aquellos que están en el gobierno, porque las huelgas siempre han servido para hacer reflexiones y ahora mismo ni siquiera están sirviendo para eso. Es más, yo creo que el gobierno de Mariano Rajoy acudió al gobierno, cuando asumió el gobierno, sabiendo perfectamente, incluso anunciándolo, que bueno, anda, que no me van a venir huelgas, porque sabía como que era un instrumento meramente político y bueno. Pero esa protesta ciudadana, esa movilización sí que ha servido, por ejemplo, en el caso de los desahucios, en que PP y PSOE se sentasen a una negociación. Es que lo que no puede suceder... Mira, ahí la sí huelga, que ha funcionado, digamos, esa movilización. Pero es que tenía que funcionar en más cosas, pero la movilización no ha sido sindical. Es un problema distinto. Es un problema distinto. Sí. Es que es un problema distinto. Es que el tema, es que lo de los desahucios es la desesperanza brutal. Es que no hay... Es que lo que está ocurriendo con los desahucios y lo que está ocurriendo con los bancos, donde estamos rescatando y dando y esforzándonos para dar dinero para que salvemos al sistema financiero y se nos están yendo las familias a la calle, eso es que no queda otro remedio que buscar soluciones y cambiar una ley hipotecaria que no tiene ningún sentido en esta sociedad y que está protegiendo otras cosas. Pero desde luego no los desamparados. Es otra cuestión. A mí me gustaría que haya huelgas, pero haya huelgas con propuestas concretas. Es muy fácil decir que estamos en contra de los recortes. Todos estamos en contra de los recortes. Todos los partidos políticos. El problema es cuando no se está recortando, porque es que no hay ingresos. Claro que queremos que haya un mejor sistema educativo y todos queremos invertir en I+D+I. ¿Qué partido político no puede decir que quiere invertir en I+D+I? Todos queremos. Todas las personas. El problema es cuando no tienes dinero para invertir en I+D+I. Ese es el problema. El problema es que no vale decir con un no a los recortes. Hay que decir, no quiero que se quite de aquí y preferimos que se quite de aquí. Y medidas concretas, eso es lo que se necesita, medidas concretas y que se encierren, como se han encerrado los grandes partidos políticos con el tema de los desahucios y que busquen soluciones. Eso es lo que necesita este país. Si me permitís, en el tema que has planteado del éxito, entre comillas, de las manifestaciones y las protestas contra el problema de los desahucios hipotecarios, sobre el cual podríamos hablar mucho, en comparación con el tema de las huelgas, hombre, quizá lo que esté ocurriendo es que hace falta un nivel muchísimo mayor de liderazgo para que una convocatoria tenga éxito. Entonces, claro, a estas alturas probablemente no sea el momento de analizarlo, pero falta un liderazgo suficientemente fuerte por parte de los sindicatos como para que sus convocatorias tengan un éxito que a día de hoy no tienen. Entonces no es comparable una reacción popular de protesta contra un problema asumido por la sociedad y además patente, con una convocatoria que es política, no es laboral, se reitera una convocatoria en muy poco espacio de tiempo. Por supuesto que hay motivos para la queja, para la protesta, los hay, pero claro, quien toque la trompeta llamando podrá ser más o menos escuchado y probablemente los sindicatos, digo yo, que adolezcan, no solo los sindicatos, pero estamos hablando de ellos, adolezcan de esa capacidad de convocatoria que se manifiesta luego en la participación. Jorge. Sí, lo que pasa, Aurelio, es que cuando estamos hablando de seguimientos tan sumamente escasos como el de la huelga que ha habido hoy, que hemos tenido hoy, hablar de máximos cuando estamos en mínimos tan absolutos, pues nos lleva a cuestiones como yo acabo de leer en internet, en un periódico de ámbito nacional, que una de las comunidades autónomas en las que mayor seguimiento ha tenido la huelga general ha sido en Galicia. Galicia es la última comunidad autónoma en la que ha habido elecciones y el Partido Popular ha tenido una amplia mayoría absoluta. Es decir, claro, el seguimiento es tan mínimo que hablar de máximos dentro de ese mínimo te lleva a decir, oiga, el mayor seguimiento ha sido en Galicia, que gana el Partido Popular y acaban de ser las elecciones el mayor mecanismo de participación democrática hace 15 días, 3 semanas, ¿no? Y a mí me llamaba la atención porque dice, el mayor seguimiento de la huelga ha sido en Galicia, donde acaba de ganar el Partido Popular, en Asturias, donde relativamente hace poco, con los follones internos que han tenido, ha ganado el Partido Socialista, apoyado por UPyD, y la otra comunidad autónoma en la que mayor seguimiento ha habido de la huelga ha sido en Cataluña, que tienen elecciones en 2 días, ¿no? Y que parece ser que todas las encuestas dicen que va a volver a ganar el partido que está gobernando, que por cierto ha aplicado recortes de los más duros de España. Es verdad que en Cataluña
se votan otras cosas y se está discutiendo otra cosa distinta, ¿no? Pero al final, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es esa. La conclusión es que, como hablamos de cosas tan pequeñas, de un seguimiento, bueno, pues un seguimiento que al final es del 10%, del 15% de la población, es decir, que no ha tenido mayor seguimiento entre la gente, y por lo tanto intentamos maximizar una cuestión que, bueno, que tampoco se identifica con el... que también la clase política, que también nos equivocaríamos si identificáramos solamente a la gente que ha hecho un seguimiento de la huelga con la gente que realmente está descontenta, porque es cierto, porque la situación económica en la actualidad es extraordinariamente dramática, pero aunque todos tengamos que reflexionar de estas huelgas que se están haciendo en la actualidad, los que principalmente tienen que ponerse a reflexionar son los sindicatos, porque si siguen así, la cosa va mal, y va muy mal para todos, porque los sindicatos son una parte importante dentro de los agentes sociales de la España en la que tenemos, pero sin ningún género de dudas tampoco están exentos de juicio y tampoco están exentos de crítica, y la verdad es que en los últimos tiempos, haciendo una gestión absolutamente partidista, de seguidismo ideológico, se están equivocando absolutamente. Bueno, luego podríamos llegar a la conclusión de que falta liderazgo por parte de los sindicatos, y eso se manifiesta en la respuesta de la ciudadanía. Bueno, no solo en España ha habido huelgas, sí que ha sido la única huelga general, pero ha habido otras movilizaciones en otros países en Europa. ¿Creéis que esa fuerza común de los ciudadanos en toda Europa puede hacer reflexionar no solo al gobierno de España, como comentaba ahora Jorge, sino también quizá a Europa, a Angela Merkel, las políticas de Alemania? En España va a haber... no ha habido huelga. En España, sí, en España va a haber hoy, yo creo que más de 100 manifestaciones. Ha habido huelga, ¿no? En Malta, en Portugal. Huelgas parciales en diferentes ámbitos, sí. Yo es que creo tendremos que ir a Alemania allí a manifestarnos. Yo creo que Angela Merkel, las declaraciones han sido de absoluto respeto a la huelga, pero indudablemente ella es la Dalí de las políticas de austeridad. Entonces, bueno, esas han sido las declaraciones. Yo creo que finalmente tendremos que ir a manifestarnos en Alemania. Ese día iré yo. El respeto de doña Angela Merkel hacia lo que podamos manifestar por el sur, me temo yo, me recuerda a una triste y famosa frase de alguien que dijo: con todo respeto, arrójenlos por la borda. No viene a cuento ahora decir a qué viene, pero la frase era esa. Digamos que sí, aunque el gobierno de España quisiese o reflexionar o tomase un poco en consideración la huelga general de hoy, ¿podría hacerlo teniendo a Alemania marcando a Europa, marcando directrices? Lo que pasa, María, es que hoy, además de una huelga general, también ha pasado algo que tiene su importancia, y son las declaraciones del comisario de Economía de la Unión Europea, el señor Oliver Wyman, creo que se llama, algo así, ¿no? Hablábamos de la influencia, obviamente, que tiene la toma de decisiones en el contexto de la Unión Europea, y hablábamos exactamente de eso, hablábamos de que ni en Alemania ni en Francia ha habido huelgas, ¿no? Y hablábamos además de que la huelga es un medio para conseguir un fin, y nadie duda de que el fin en España por lo menos no se va a conseguir, ¿no? Pero vuelvo a las declaraciones del comisario de Economía. Yo creo que todos nos acordaremos cuando en España se empiezan a tomar medidas serias, muy serias de ajuste, es porque Europa nos mandó una carta. Es decir, Europa mandó una carta a ZP que durante mucho tiempo se negó que existiera, y de la noche a la mañana Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español, tuvo que tomar el primer paquete de medidas obligándole a empezar a tener una economía que fuera austera. Es cierto, Europa tiene un peso muy importante y marca unas líneas, aunque obviamente cada uno de los países soberanos es autosuficiente para decidir si lo que hace es subir un impuesto o subir otro, o recortar de un sitio o recortar de otro. Es decir, claro, hoy ha hablado el comisario de Economía de la Unión Europea y ha dicho que España va por el buen camino. Es decir, Europa, con diplomacia, con mucha diplomacia, es verdad que Europa no suele ser contundente o aseverar con fuerza, pero dice las cosas, hay que saber escucharlas, pero las dice claramente. Y lo que hoy ha dicho Europa sobre las políticas que se están tomando en España es que son las políticas acertadas. Por ser absolutamente sincero, ha dicho
que a lo largo del 2012, que del 2014 no tendrá que tomar medidas, vamos a esperar a ver cómo evoluciona y si hay que tomarlas en el 14, que no lo descarta. Pero ese dato también es muy importante de lo que está pasando y de lo que Europa piensa sobre lo que se está haciendo en España. Marina, rápidamente, por concluir. Bueno, yo es que tengo más desesperanza con las políticas que está marcando la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea, tener una moneda que no le acompaña a un gobierno corporativo y que tenga una política monetaria detrás con un Banco Central Europeo que realmente pueda hacer política monetaria, pues yo creo que es una Europa coja. Yo lo que sé es que a día de hoy España está luchando contra el déficit con unos tipos de interés altísimos, mientras que Alemania se está financiando, bueno, pues prácticamente a coste cero. Entonces yo lo que creo que en esta situación económica el que más está ganando es Alemania, y yo creo que tendríamos que hacer una reflexión profunda con relación a nuestra relación, con cuál tiene que ser nuestra posición con el tema de Europa. Eso también lo pienso yo, ¿eh? Eso también lo pienso yo. Lo que pasa es que lo que tú has dicho... Es que Merkel no podemos con ella. Pero lo que tú has dicho no es incompatible con lo que yo acabo de decir. Aurelio, para concluir, porque se nos acaba el tiempo, sobre esta cuestión de Alemania y las decisiones. El debate sería muy largo, pero como dice Marina, cuando hay un planteamiento económico-financiero tan dispar como el que existe en este momento, no solo entre Alemania y España, sino entre todos los países europeos, es complicadísimo el poder alcanzar unos objetivos comunes. Es dificilísimo. Pues con estas últimas reflexiones terminamos el debate por hoy. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos. Mañana estaremos de vuelta con todos ustedes, como siempre, aquí en Mesa de Redacción. Buenas noches.